Es el cambio de siglo, el siglo XX. China, una nación gobernada bajo el último gran imperio, la dinastía Qing, está a punto de presenciar reformas radicales y cambios sociales nunca antes vistos en el país. El infame Partido Comunista Chino arrebata el poder al Partido Nacionalista Kuomintang, estableciendo la República Popular China. Un hombre de orígenes humildes transformó la China comunista con sus políticas económicas liberales, convirtiéndola en la superpotencia emergente actual. Ascendería en el Partido Comunista, enfrentando varios obstáculos y reveses. Aún así, terminaría como una de las figuras más prominentes de la historia reciente de China y posiblemente de la política en la segunda mitad del siglo XX. Su nombre, Deng Xiaoping, el padre de la China moderna. El hombre conocido en la historia como Deng Xiaoping nació el 22 de agosto de 1904 en Guang'an, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. Era descendiente del pueblo Hakka, una rama de los chinos Han. Su padre era Deng Wenming, un terrateniente en la zona rural de Sichuan, quien fungía como jefe de la aldea Paifeng. Había sido seleccionado por el gobierno chino para recaudar impuestos e informar sobre asuntos como el crimen en la región. Recibió educación universitaria en Derecho y Ciencias Políticas en Chengdu. Además de servir como agente regional para el gobierno central, Wenming también recopilaba información sobre actividades políticas que ocurrían en la región. Su padre también estaba muy involucrado en la secta religiosa llamada Religión de los Cinco Hijos, que reunía elementos de las principales tradiciones filosóficas y religiosas de China, como el confucianismo, budismo y taoísmo. La madre de Deng era Deng She. A diferencia de su esposo, ella era analfabeta. Tuvo 4 hijos, 3 hombres, entre ellos Deng, y una hija. Sin embargo, ella estuvo ausente de la vida de Deng desde una edad relativamente temprana, sucumbiendo a lo que ahora se cree que fue tuberculosis, y murió en algún momento de la década de 1920. Deng, hijo mayor de Wenming y Danshi. Se desconoce gran parte de la infancia del futuro líder chino, aunque aldeanos que lo conocieron de niño lo describen como estable, enérgico y feliz. También fue señalado por sus compañeros de escuela como juguetón y travieso, aunque serio e inteligente también. En 1909, a los 5 años, Deng inició clases particulares y recibió su nombre honorario de su maestro. Este fue Shixian, que significa aspirar al bien. Estudió los clásicos de Confucio, y luego asistió a una escuela primaria, donde siguió aprendiendo sobre el filósofo y recitó pasajes de sus escritos. Deng creció en una época de grandes cambios en China. Durante aproximadamente 250 años, entre principios del siglo XVII y mediados del XIX, China, Japón y Corea se habían aislado del contacto con el mundo exterior y, en particular, de las potencias europeas que habían empezado a llegar al lejano oriente, por temor a que los recién llegados perturbaran tradiciones y estilo de vida. En la década de 1830 británicos, franceses, estadounidenses y otros ya tenían un desarrollo tecnológico y militar que los chinos no podían impedir su acceso a los puertos. Las guerras del opio iniciadas por los británicos introdujeron ideas occidentales y causaron gran disrupción en China. En la segunda mitad del siglo XIX, el sistema imperial bajo la dinastía Qing decayó gradualmente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por modernizarse, solo siguió la inestabilidad política. El gobierno imperial colapsó en 1911 y se estableció una república china.
Aún así, después hubo más disturbios y caudillos tradicionales chinos gobernaron varias regiones del país. Mientras tanto, nuevos movimientos progresistas como el Kuomintang, o nacionalistas y los comunistas, comenzaron a surgir entre las clases medias más educadas de las muchas grandes ciudades de China. Estas fuerzas de modernización e inestabilidad fueron el contexto en el que se desarrolló la vida de Deng. Las fuerzas de la modernización influyeron en Deng desde joven. En 1915, Deng, con 11 años, ingresó a un internado en Wangan y en 1919 pasó a la secundaria en el mismo distrito a los 14 años. Ahora se enfoca en ciencias, matemáticas y geografía. En el otoño de 1919, Wen Ming inscribió a Deng y a su hijo menor, Xiao Sheng, en el programa de trabajo diligente y estudio frugal, que enviaba estudiantes chinos a Francia, al otro lado del mundo, para estudiar y aprender ideas occidentales modernas. Es inconcebible que una decisión educativa así pudiera haberse considerado para los hijos de un político chino de clase media de las provincias apenas medio siglo antes. Wen Ming eligió Francia para la educación de su hijo, porque en China se veía como un centro de aprendizaje político y económico, a la vez que evitaba gran parte de la carga política de la participación británica en China. Deng no consiguió beca completa por sus bajas calificaciones y tuvo problemas con el francés, pero aprobó los exámenes para ir a la escuela en Francia. Además, como su padre creía firmemente en el éxito futuro de su propia nación, inculcó en Deng valores relacionados con el mejoramiento de la sociedad china. Deng zarpó de Shanghái el 11 de septiembre de 1920, llegando a la ciudad portuaria de Marsella el 19 de octubre. Al llegar a Francia, él y sus compañeros de estudios se reunieron con representantes de la Sociedad Sino-Francesa de Educación, quienes escoltaron a los estudiantes hasta París. Desde ahí, Deng fue enviado a Bayeux, Normandía, para estudiar en una secundaria. Mientras estudiaba en Francia, el joven Deng se quejaba del trato discriminatorio hacia los chinos, quienes, según él, eran tratados como niños, recibían educación inferior y debían dormir temprano. Muchos estudiantes chinos carecieron de comida y comodidades y debieron trabajar para ganar dinero durante la recuperación económica de Francia tras la Primera Guerra Mundial. Deng se las arregló bien usando los recursos que su padre obtuvo al vender sus tierras para costear su educación. Sin embargo, a pesar de estar en una posición relativamente mejor que sus compañeros, Deng, de 16 años, comenzó a trabajar medio tiempo en el complejo de hierro y acero de la compañía Schneider, que estaba situado entre las ciudades de París y Lyon. Debido a su incomodidad con las condiciones laborales, Deng regresó a París tras solo 3 semanas para buscar empleo. En París, se mudó al barrio chino La Garenne-Colombes en los suburbios. Sobrevivió con pocos recursos y solo hablaba con su comunidad, pues sabía poco francés. Aunque Deng estudió tecnología y ciencia en Francia, su verdadero interés eran las manifestaciones y movimientos políticos. El 21 de enero de 1921, ciudadanos chinos asistieron a manifestaciones en la embajada china en Francia para exigir mejores condiciones de vida y de trabajo. Los involucrados criticaron el programa de trabajo-estudio y la falta de empleo, lo que resultó en que se proporcionaran fondos a los civiles más pobres. Las políticas sociales que implementó el embajador chino Chun Lu fueron ineficaces y apenas ayudaron a quienes enfrentaban problemas económicos. Luego hubo más manifestaciones en Lyon, en el sur de Francia. Muchos estudiantes chinos tuvieron que volver a casa por esto, pero Deng no fue uno de ellos. Durante los siguientes 4 años que pasó en Francia, Deng tuvo muy pocos fondos para sus estudios y continuó interesado en los acontecimientos políticos.
Entre 1922 y 1923, cuando su financiamiento personal disminuyó, volvió a trabajar en fábricas, incluyendo para el fabricante francés de autos Renault. A pesar de disfrutar el estilo de vida en Francia, los partidos de fútbol y la cocina local, luego dijo que sus primeros 2 años en Francia fueron los más valiosos, enseñándole sobre las incertidumbres que rodean al sistema económico capitalista favorecido por las naciones occidentales. Muchos estudiantes chinos que se quedaron en Francia a principios y mediados de los años 1920 fueron influenciados por el marxismo y leninismo. En esa época, los movimientos socialistas radicales crecían en Europa tras el éxito de la Revolución Rusa de 1917. Esto llevó a Deng a comenzar a asistir a reuniones políticas de 1923 a 1926. En 1924, entabló una relación cercana con Zhou Enlai, encargado de las publicaciones encubiertas de la Liga de la Juventud Comunista y de la revista Las Luces Rojas. Deng se convirtió en miembro de pleno derecho de la organización más tarde ese año y fue responsable de escribir sus propios boletines. Luego fue editor de la revista y ascendió en el periódico mientras sus colegas mayores volvían a China. Esto no pasó desapercibido y pronto fue vigilado por la policía en Francia. En enero de 1926, las autoridades francesas allanaron su casa, pero Deng se había enterado de que la redada era inminente y planeó huir de Francia, viajando en tren por Europa, pasando por Berlín hasta Moscú, capital de la Unión Soviética. En la capital rusa, bajo patrocinio comunista, Deng estudió en la Universidad del Este de la Unión Soviética, enfocándose en teoría comunista. Pronto pasó a ser miembro del Partido Comunista Chino y cada vez estaba más comprometido con el marxismo. Después de estudiar en la Universidad del Este durante unos meses, Deng se trasladó a la Universidad Sun Yat-sen de Moscú, que fue establecida en 1925 y nombrada en honor a Sun Yat-sen, un destacado nacionalista chino que se había afiliado a la Unión Soviética en la primera mitad de la década de 1920. Él fundó el Kuomintang y el movimiento nacionalista en China, que irónicamente, después de su época, acabaría en guerra civil contra los comunistas chinos. En la Universidad Sun Yat-sen, Deng continuó su educación en los principios comunistas y sobre la historia más amplia de China. También fue aquí donde le enseñaron el idioma ruso, mientras le presentaban estrategias militares rusas que habían evolucionado durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa que siguió. También aprendió que tras las guerras del opio en el siglo XIX y el declive de China como potencia, muchas personas atribuían la responsabilidad al fracaso de China para modernizarse industrialmente. En este sentido, muchas personas en China habían llegado a creer que la mejor manera para que el país evitara la interferencia extranjera en sus asuntos y volviera a ser una gran nación después de siglos de declive era industrializarse. Deng llegó a convencerse a través de sus estudios de que el desarrollo de un Estado comunista sería la mejor manera de lograr este objetivo. Mientras Deng estudiaba en Europa, China vivía años tumultuosos. En diciembre de 1915, uno de los señores de la guerra, Yuan Shikai, intentó restablecer el sistema imperial con él mismo como emperador de China. Esto falló y para finales de la primavera de 1916, la república fue restablecida. El caos continuó durante años después, con Sun Yat-sen desempeñando un papel importante en la política del país hasta finales de la década de 1910. Para 1919 su partido nacionalista, el Kuomintang, se había convertido en la fuerza más dominante en el sur de China. También surgieron otros movimientos como el Partido Comunista Chino, fundado en 1921. En ese tiempo, nacionalistas y comunistas compartían mucho. Ambos querían poner fin a la inestabilidad causada por los antiguos caudillos retrógrados y modernizar China.
Ambos también tendían a la izquierda en tiempos de Sun Yat-sen. En 1926, un año después de la muerte de Sun Yat-sen, hallaron una causa común y lanzaron la Expedición del Norte. Líderes nacionalistas como Chiang Kai-shek marcharon desde el sur hacia ciudades como Shanghái y Nankín para asegurar las principales urbes y restablecer un gobierno nacional fuerte. En 1927 lograron sus objetivos y fundaron un nuevo gobierno nacional en Nankín. En Moscú, Deng siguió con interés los sucesos en China de 1926 y principios de 1927. Finalmente decidió dejar la capital rusa y partir hacia Xi'an en China a principios de 1927, viajando por Mongolia y cruzando el desierto de Gobi. En marzo llegó al frente del conflicto, esperando participar en los asuntos militares de la Expedición del Norte. Sin embargo, al llegar, Deng fue asignado a dar conferencias al personal del ejército de Feng Yuxiang, un comandante con base en el noroeste de China, que recibía el apoyo de la Unión Soviética. Sin embargo, presenció cómo la Expedición del Norte tomó un giro decisivo. Chiang Kai-shek lideró el ala derecha de los nacionalistas para realizar una purga y debilitar al ala izquierda y a los comunistas. Muchos comunistas fueron asesinados o encarcelados por su vínculo con el partido. El propio Deng fue dejado en libertad sin sufrir daño, gracias a que Feng Yuxiang decidió no purgar violentamente a los comunistas dentro de sus filas. Aún así, la purga de Chiang Kai-shek en 1927 marcó el inicio de la Guerra Civil China entre los nacionalistas y los comunistas, una que de una forma u otra duraría más de 2 décadas. Los nacionalistas dominaban las principales ciudades del este, mientras los comunistas se mudaron al interior y establecieron su base. Al inicio de la Guerra Civil China, Deng fue a unirse a sus camaradas comunistas en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, la nueva capital del movimiento comunista. Estos primeros años de la guerra fueron muy difíciles para los comunistas chinos. Por divisiones internas, los altos mandos se separaron, pero los comunistas pronto se reagruparon con nuevo liderazgo. Deng, quien hay que recordar, todavía era un joven de 22 años cuando comenzó la guerra civil, obtuvo un puesto como archivista. Fue en ese momento cuando cambió su nombre de Xixian a Xiaoping. Su objetivo era evitar que los nacionalistas lo identificaran, pero fue un nombre que se quedó con él por el resto de su vida y por el cual se le recuerda hoy en día. En esa época conoció por primera vez al joven líder comunista Mao Zedong. Fue reclutado para enseñar al séptimo ejército del partido y purgó a quienes no eran leales al movimiento comunista. Deng se casó en 1928 con Zheng Shiyuan, una compañera de estudios con ideas afines que conoció en la Universidad Sun Yat-sen en Moscú. Reavivaron su relación en China y se casaron poco tiempo después. Sin embargo, fue breve, pues su esposa murió por complicaciones en el parto menos de 2 años después. También perdió a la bebé que esperaba. Para empeorar las cosas, Deng tampoco pudo asistir al funeral de su esposa por su trabajo durante la Guerra Civil. Se volvió a casar en 1931, su segunda esposa fue Jin Wei-jing. Se sabe poco de ella y se separaron alrededor de 1933 por las dificultades que enfrentaban los comunistas durante la Guerra Civil. Finalmente se divorció y se casó por tercera vez en 1939 con Zuo Lin, la hija de un empresario chino. Este tercer y último matrimonio duraría el resto de la vida de Deng y resultó en 5 hijos, 3 hijas, Lin, Nan y Rong, y 2 hijos, Pu Feng y Chi Feng. En medio de sus cambios familiares a finales de los años 1920,
los comunistas seguían enfrentando dificultades y reveses militares en el conflicto con los nacionalistas. Deng comenzó a organizar actividades comunistas en Guangxi, en el sur de China, en 1929 como secretario del Séptimo Ejército Rojo, liderando el levantamiento de Baixi en Guangxi. También pronto se unió a Mao Zedong, cuyas fuerzas estaban situadas en la provincia de Jiangxi, para organizar mejor sus movimientos. Después de las derrotas ante los nacionalistas, que agotaron a la mayoría de los combatientes de Deng en su marcha al noreste, muchos murieron por exposición debido a la mala preparación para el viaje. En febrero de 1930, Mao había creado el gobierno soviético provincial de Jiangxi, en la región, pero enfrentó problemas internos, ya que era visto como antirrevolucionario, debido a su postura moderada en muchos temas. A pesar de un intento de derrocamiento, el 7 de noviembre de 1931, Mao anunció la creación de una República Soviética China en la región. Él controlaba Jiangxi, pero perdió poder cuando el mando del Ejército Rojo pasó al diplomático chino y futuro jefe de gobierno, Zhou Enlai. Aunque Mao ya era una figura destacada, aún no era el líder absoluto de los comunistas chinos. Mientras tanto, Deng seguía como funcionario intermedio en el movimiento comunista, aunque sus talentos eran claros y seguiría ascendiendo. La carrera política de Deng se vio algo perjudicada por su regreso a Shanghái a principios de la década de 1930, para intentar conseguir apoyo para los comunistas de manera clandestina en la ciudad, dejando atrás a su facción del ejército. Algunos creían que Deng traicionó al partido y evitó el castigo alegando ser solo instructor político, no comandante de guerra. Probablemente Zhou Enlai, su viejo amigo de Francia, intervino para proteger su posición. Deng volvió a Jiangxi tras un tiempo. Aunque el Partido Comunista era popular, Mao enfrentaba conflictos internos con otros estrategas militares, y los constantes cambios de poder generaban incertidumbre sobre la fuerza de su ejército. Las facciones opuestas debatían sobre las estrategias militares que se estaban empleando, mientras que los nacionalistas ganaban territorio de manera constante a principios de la década de 1930. Al principio, Deng fue degradado en el partido por su lealtad a Mao, quien aún no consolidaba el poder. Pero debido a su compromiso de larga data con el partido y su estatus como veterano, posteriormente fue ascendido a secretario del comité del partido, en Ruijin, en el distrito de Gansu de la provincia de Jiangxi, que ahora era una región administrativa soviética en China. En 1933 Deng continuó experimentando altibajos dentro del movimiento comunista, ya que algunos lo consideraban demasiado derechista, mientras que otros veían con buenos ojos sus estrechos lazos con Mao y el Soviet de Jiangxi. Mientras tanto, los comunistas enfrentaban un nuevo ataque de las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek. Después de un gran cerco a sus posiciones, Mao y sus fuerzas apenas lograron romper el cerco y huir hacia el oeste en 1934, antes de girar hacia el norte. Estos acontecimientos se conocerían como la Larga Marcha. Representaron un punto bajo para los comunistas chinos, pero en años posteriores serían glorificados como el momento en que Mao, supuestamente, salvó la causa comunista y se convertirían en una parte fundamental de la historia del partido en las décadas siguientes. En este evento, unos 80,000 soldados comunistas del primer frente del Ejército Rojo y alrededor de 15,000 miembros del partido y gobierno marcharon por el país, donde murieron decenas de miles por hambre, agotamiento y ataques del ejército del Kuomintang camino al oeste. Solo una décima parte de los que hicieron el viaje al norte hasta Yangon sobrevivieron hasta el final de la Larga Marcha. Fue la Larga Marcha la que inició el camino de Mao hacia el poder, ya que demostró grandes habilidades de liderazgo durante ella, y así obtuvo el apoyo de los miembros del Partido Comunista Chino. También apoyó el ascenso de Deng. En el año previo a octubre de 1935, fue ascendido para servir como un secretario destacado del partido,
siendo promovido por Mao y Zhou. Mientras la membresía del partido caía en todo el país y la causa comunista parecía condenada, Deng ascendió a los círculos internos del Partido Comunista. En ese tiempo viajó con Mao durante parte de su retirada. Al final de la agotadora aventura, comenzó a sufrir fiebre tifoidea y casi sucumbe a la enfermedad. Aunque la membresía del partido bajó, su sacrificio en la retirada fue muy valorado y muchos campesinos los aclamaron como héroes nacionales. El apoyo de Deng a Zhou y Mao resultó ser ventajoso para él, ya que después de eso, controlaron en gran medida la dirección militar del partido. Toda la guerra civil china dio un giro dramático en los años siguientes. En 1931, el Imperio de Japón había invadido la región de Manchuria, en el noreste de China, y la había ocupado, estableciendo un estado títere llamado Manchukuo. Mientras estaban empantanados en la guerra civil, ni los nacionalistas ni los comunistas estaban realmente en posición de contraatacar a los japoneses. Animados por la aparente facilidad con la que habían adquirido Manchuria, los japoneses continuaron haciendo incursiones a través de la frontera hacia China a mediados de la década de 1930. Esto se convirtió en una invasión total en 1937, tras el incidente del puente de Marco Polo, en Pekín en julio. La guerra chino-japonesa duraría desde 1937 hasta 1945, y muchos la consideran como el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el lejano Oriente. Durante los primeros meses de la guerra, las ciudades principales del este cayeron ante los japoneses y los nacionalistas, como antes los comunistas, huyeron al interior de China. Allí, comunistas y nacionalistas unieron fuerzas y olvidaron sus diferencias mientras tuvieron como enemigo común a los japoneses. La capital se fijó en Chongqing y lucharían juntos por 8 años. Deng pasó gran parte de los primeros meses de la guerra contra los japoneses, resguardado en varias unidades guerrilleras que operaban en las provincias del norte, y tratando de atacar a las fuerzas de ocupación en Beijing y otras regiones del noreste. Esto marcó el patrón para el resto de la guerra, con Deng generalmente activo en provincias como Hebei y Shanxi. Él desempeñó un papel destacado como alto mando en la ofensiva de los 100 regimientos en el otoño e invierno de 1940, un enfrentamiento masivo entre 500,000 de fuerzas japonesas y chinas a lo largo de un gran frente. Esto era sintomático de la guerra en general. La ferocidad del enfrentamiento entre Japón y China en la Segunda Guerra Mundial solo fue comparable al de la Alemania nazi y la Unión Soviética en Europa del Este. El conflicto en China cambió en diciembre de 1941, cuando Japón atacó a Estados Unidos y Gran Bretaña, dando a los chinos nuevos aliados y apoyo material desde Birmania británica. Así, para cuando Estados Unidos lanzó las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, y los japoneses comenzaron a prepararse para rendirse, la inestable coalición entre comunistas chinos y nacionalistas avanzaba recuperando ciudades y pueblos en la costa oriental y ríos. Más de 20 millones de personas habían muerto en el conflicto chino-japonés para ese entonces, y el país estaba completamente devastado. Sin embargo, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, los comunistas y los nacionalistas comenzaron a prepararse para reanudar la guerra civil china, que simplemente había sido puesta en pausa en 1937. Deng estuvo involucrado en algunos breves intentos de conversaciones de paz entre las dos partes en guerra en Chongqing, inmediatamente después de la guerra. Estos no funcionaron. Chiang Kai-shek y los nacionalistas no querían ceder mucho, pues decían tener ventaja antes de la invasión japonesa. Esto era cierto, pero los comunistas estaban en una posición mucho más fuerte al salir de la guerra, habiendo obtenido el apoyo de una gran parte de la población china por su enérgico esfuerzo bélico contra los mientras que los nacionalistas salieron del conflicto en 1945
con una reputación de inacción y una corrupción terrible, tras malversar gran parte de la ayuda financiera que Estados Unidos envió a China para combatir a los japoneses. La lucha pronto se reanudó. En esto, Deng desempeñó un papel clave tanto como comandante militar y especialmente como organizador y funcionario de propaganda vinculado al Segundo Ejército de Campaña. Para 1948, la guerra se había inclinado decisivamente a favor de los comunistas, en gran parte porque la Unión Soviética estaba mucho más dispuesta a ayudarlos que lo que Estados Unidos estaba inclinado a apoyar a los nacionalistas. En el último año del conflicto, Chiang Kai-shek realizó una retirada táctica a la isla de Hainan, en el sur de China, y después a Taiwán. Esto se completó a finales de 1949, dejando a los comunistas a cargo del territorio continental chino, mientras que la República Nacionalista de China surgió en Taiwán. En teoría, la Guerra Civil China nunca terminó, pero en la práctica finalizó con la victoria comunista en 1949, con una operación de limpieza para tomar Hainan, en 1950. Al final de la Guerra Civil, Deng seguía en el Segundo Ejército de Campaña, que controlaba Yunnan, Sichuan, Xikang, Guizhou y el Tíbet, al suroeste del país. Tras la victoria comunista, él supervisó que muchos intelectuales y estudiantes fueran obligados a ir a campos de reeducación en esos territorios. Esto era parte del programa de rectificación intelectual de Mao. La llegada del comunismo en 1949 puso fin a la República de China. El Estado ahora pasaría por la transición hacia una versión china del comunismo que llegaría a conocerse como maoísmo. El 1 de octubre de 1949, Deng asistió a la proclamación de la República Popular China en Pekín, dando así la bienvenida al recién declarado Estado comunista. En los inicios de la República Popular, Deng fue organizador político y militar, como antes. Rápidamente fue promovido bajo Mao, quien, tras la guerra, había surgido como la figura preeminente en la China comunista, y consideraba que las habilidades políticas de Deng eran ejemplares. Deng acompañó a Mao a la Rusia estalinista en 1950 para reafirmar los lazos entre ambas naciones, en una época en la que la Guerra Fría se intensificaba, aumentando las tensiones en Alemania y la península de Corea. La visita también sirvió para discutir los términos del Tratado de Amistad, Alianza y Asistencia Mutua entre China y la Unión Soviética. La mayoría de los acuerdos trataban sobre el reconocimiento de la República Popular China por la Unión Soviética. Se trataron temas como el desarrollo de infraestructura, el ferrocarril del este de China y el acceso soviético a los puertos de Dalian y Lushun. Estas conversaciones aseguraron el financiamiento soviético para reconstruir la economía china tras décadas de guerra e inestabilidad. Tras la exitosa negociación del Tratado Chino-Soviético, Deng fue ascendido a viceprimer ministro en 1952. Ocupó cada vez más cargos importantes en el gobierno, como vicepresidente del Comité de Finanzas y más tarde ministro de Finanzas, incluyendo un puesto como director de la Oficina de Comunicaciones. En 1953, Mao Zedong, ya muy poderoso, lanzó el primer plan quinquenal, siguiendo el modelo de los planes soviéticos iniciados a fines de los años 20, que transformaron la economía rusa. Mao buscaba industrializar China rápidamente y acelerar su transición al socialismo. Un aspecto clave fue la colectivización de tierras agrícolas en grandes granjas estatales, que operarían de forma más eficiente y liberarían mano de obra para las fábricas urbanas. Esto también ayudaría a quitar las grandes propiedades de las manos de los terratenientes ricos y a desmantelar la naturaleza capitalista de la sociedad china. Luego se planeaba reorganizar la industria y el comercio más adelante. Aunque el primer plan quinquenal impulsó la industria con un crecimiento del 19%,
Entre 1952 y 1957, la agricultura solo avanzó un 4%. Debido a la falta de inversión estatal, las ganancias provenían de la reorganización y la cooperación fomentadas por la agricultura cooperativa. Gracias a la economía planificada y la colectivización agrícola de Mao, la industria prosperó y creció la riqueza nacional. El nivel de vida mejoró notablemente para el ciudadano promedio. Sin embargo, después se aplicarían planes más estrictos que provocarían grandes conflictos en todo el país. En 1954, Mao consolidó su control sobre el Estado cuando asumió el cargo de primer presidente de la República Popular China. Deng siguió prosperando gracias al apoyo de Mao. Mantuvo su cargo de viceprimer ministro y después fue jefe del Departamento de Organización del Partido Comunista y miembro de la Comisión Militar Central. Fue clave para influir en la legislación como funcionario administrativo en la Junta de Políticas del Partido Comunista. Sin embargo, surgía una creciente división ideológica entre Deng y Mao. En 1956, el partido experimentó un cambio constitucional en la primera sesión del octavo Congreso Nacional del Partido Comunista. Deng asumió una posición más fuerte dentro del partido, sirviendo como secretario general de la Secretaría bajo el Politburó. También participaba en la toma de decisiones diarias del país, junto con el presidente Liu Shaoqi y el primer ministro Zhou, en apoyo a Mao. En ese momento, en 1956 y 1957, el gobierno introdujo la campaña de las 100 flores, donde al pueblo de China se le permitió una rara oportunidad de criticar abiertamente al gobierno. Sin embargo, esto no duró mucho, y en cambio se utilizó para identificar a quienes criticaban al gobierno. Luego, en 1957, surgió el movimiento antiderechista de Mao, inicialmente apoyado por Deng y otros líderes del partido. Duraría hasta finales de la década de 1950 y se utilizó como base para purgar tanto el movimiento comunista como la sociedad en general de elementos de derecha. Deng no fue purgado, pero en 1958 su posición en el régimen se cuestionó al integrar un grupo disidente opuesto a la mayor inclusión del pensamiento de Mao Zedong en los estatutos del Partido Comunista Chino. Aunque antes ascendió con Mao, esto marcó una ruptura clara con el líder. Fue una apuesta, pero también muestra que Mao nunca estuvo tan seguro como líder de la China comunista como lo estuvo Joseph Stalin en su control de la Unión Soviética en los años 30 y 40. En la segunda sesión del octavo Congreso de 1958, el Partido Comunista adoptó el Gran Salto Adelante como política gubernamental. Este fue el segundo plan quinquenal, y Mao creía que China superaría a Gran Bretaña en productividad industrial en solo 5 años. El Gran Salto Adelante fue muy ambicioso, y viéndolo después, bastante delirante. Apuntaba en particular a aumentar la producción de acero china a un nivel en el que superaría la producción de acero británica en 5 años. Se fijaron metas ambiciosas para la extracción de carbón y otros procesos industriales en el país. Para asegurar que se cumplieran estas metas, se ejerció presión sobre los funcionarios del partido regionales, para trasladar a la gente del trabajo agrícola a fábricas industriales y luego optimizar la eficiencia en fábricas y minas del país. El resultado fue una hambruna catastrófica, ya que los funcionarios obligaron a muchos a dejar las granjas, afectando la producción de alimentos. En algunos casos, incluso se sabía que los funcionarios comunistas locales fundían implementos agrícolas como arados y herramientas básicas para aumentar la cantidad de acero que podían afirmar que se estaba produciendo. También hubo problemas con proyectos de infraestructura, como la construcción de presas, que se realizaban de manera deficiente y apresurada, lo que provocó inundaciones meses después y el anegamiento de tierras agrícolas. Entre 1959 y 1960,
hubo una hambruna terrible que dañó gravemente la posición y autoridad de Mao. Murieron decenas de millones de personas en China. El número de muertes aún se disputa ampliamente. Por terribles que hayan sido estos eventos, beneficiaron la carrera de Deng. Tras el desastroso gran salto adelante, Mao quedó debilitado y su rival político vio una oportunidad para socavar su autoridad. Una facción del partido, con reformistas como Deng y Liu Shaoqi, buscaba convencer a los líderes de usar un nuevo enfoque. En la conferencia de los 7000 cuadros de 1962, sus propuestas fueron recibidas con entusiasmo. Mao no podía oponerse agresivamente a esto. Sin embargo, era evidente la división entre el líder y el joven protegido, que había ascendido bajo su mando en los años 30. Se vieron más divisiones cuando Mao recomendó desarrollar lo que él llamó el movimiento del Tercer Frente a mediados de los años 60. Con esto, Mao quería decir que China necesitaba volverse más independiente industrial y militarmente de la Unión Soviética, todo esto en el contexto de la Guerra Fría. Debido a la creciente ruptura entre Moscú y Pekín desde mediados de los años 50 y la muerte de Stalin, Deng se opuso al enfoque de Mao y rechazó invertir mucho en un ejército más grande. En respuesta al debilitamiento de su posición como líder supremo de China, durante el gran salto adelante, Mao lanzó la Revolución Cultural en 1966 en Liaoning. Esto fue diseñado como un movimiento para purificar la cultura de China mediante una especie de revolución constante, en la que los contrarrevolucionarios y cualquier capitalista o elemento burgués no reformado serían eliminados. En realidad, fue un esfuerzo de Mao por fortalecer su base y retomar el control del Estado. Pronto se salió de control cuando pandillas de estudiantes chinos de secundaria y universidad formaron violentos guardias rojos, quienes aterrorizaban a sus propios maestros y padres por no ser lo suficientemente fervientes ideológicamente. Con el tiempo, el gobierno tuvo que recurrir a programas para enviar a los guardias rojos de las ciudades al campo para intentar reformar su fervor ideológico. Entre 1 y 2 millones de personas serían asesinadas en China durante la siguiente década, mientras continuaba la revolución cultural. Los ataques incluyeron venganzas contra muchos altos funcionarios del Partido Comunista. Entre ellos estaban Deng y su aliado cercano Liu Shaoqi, ambos acusados de ser derechistas burgueses, no reformados debido a sus opiniones previas sobre la política económica. Por esto, Deng pasó finales de los 60 y gran parte de los primeros 70 en la periferia de la política china. Sin embargo, en 1973, bajo el patrocinio de su viejo aliado Zhou Enlai, fue restituido en la jerarquía del partido en Pekín y adquirió nuevos cargos de autoridad. En febrero de 1972, Richard Nixon fue el primer presidente de Estados Unidos en visitar China en la era postcomunista. Desde 1949, Estados Unidos había reconocido en gran medida a la República de China, en la isla de Taiwán, como el gobierno legítimo de China. Tras más de 2 décadas, Estados Unidos buscaba relaciones económicas con China continental. La administración de Nixon también percibía que China tenía un papel que desempeñar para poner fin a la guerra de Vietnam de una manera que salvara la imagen de Estados Unidos lo más posible. Era una guerra que estaba perdiendo, pero seguía luchando. La visita de Estado comenzó la normalización entre Estados Unidos y China. En 1979, la administración de Jimmy Carter reconoció a la República Popular China. Deng desempeñó un papel importante en este proceso, tanto como una figura de menor rango dentro del régimen comunista a principios y mediados de los años 70, como después, cuando se convirtió en el líder de China a finales de los años 70. Este fue un episodio de vital importancia en la historia moderna, ya que allanó el camino para el milagro económico de China al abrir el mercado estadounidense a los productos que China comenzaba a producir en cantidades cada vez mayores.
Fuera de esto, Deng no siempre fue popular entre altos políticos estadounidenses. Algunos, como Henry Kissinger, lo llamaron hombrecito desagradable. Opinión compartida por muchos en la administración de Nixon y fuera de ella. Zhou Enlai murió en enero de 1976. Tras su muerte, hubo protestas masivas y violencia en la plaza de Tiananmen el 5 de abril de 1976, cuando estalló el descontento por la Revolución Cultural y el gobierno de Mao. Ese día, multitudes se reunieron para rendir homenaje a Zhou, muy respetado entre la población. Los asistentes fueron considerados contrarrevolucionarios, y así fueron etiquetados por el Comité Central del Partido Comunista, que después buscó el arresto de Deng por la supuesta planificación del evento. Deng se mantuvo en gran parte ausente de la plaza, aunque fue visto en una zona cercana. Como resultado, fue acusado de liderar a los manifestantes, una afirmación que negó rotundamente, pero que significó que perdió su estatus como miembro de alto rango del Partido Comunista, y fue destituido de su cargo como viceprimer ministro. 100.000 personas se reunieron en la plaza y estallaron disturbios, tomándose edificios gubernamentales. Las fuerzas de seguridad lideradas por la Banda de los Cuatro, que habían obtenido un poder considerable durante la Revolución Cultural, despejaron la plaza con una milicia. El incidente de la plaza de Tiananmen causó que Deng fuera destituido y puesto bajo arresto domiciliario por el régimen. 5 meses después de los disturbios, Mao Zedong murió de un ataque al corazón, el 9 de septiembre de 1976, a los 82 años. Después, Deng fue rehabilitado rápidamente en el partido. Y de hecho, su resistencia a la creciente autocracia de Mao desde finales de la década de 1950 y su visión alternativa para el desarrollo económico de China lo convirtieron en el principal candidato para convertirse en el sucesor de Mao. En 1977, fue restituido como viceprimer ministro y también promovido a vicepresidente del Partido Comunista Chino, de la Comisión Militar y jefe del Estado Mayor del Ejército. Hua Guofeng, líder militar, fue designado líder temporal de China durante un periodo de transición tras la muerte de Mao, mientras la infame Banda de los Cuatro fue atacada por el gobierno que habían dirigido hasta hace poco, y varios de sus miembros pasaron gran parte de las décadas de 1980 y 1990 en prisión. Con el fin de la Revolución Cultural y un cambio drástico en la política de China. Tras la muerte de Mao, Deng fue proclamado como el líder supremo de la República Popular China en 1978 y se convirtió en el líder de facto del Estado comunista. Deng gobernaría China durante la mayor parte de una década y media, hasta principios de la década de 1990. La era de su liderazgo se hizo conocida por políticas colectivamente llamadas Woluenfanzeng, un término que se traduce como eliminar el caos y regresar a la normalidad. Una clara declaración de cómo China superaba la inestabilidad y violencia del tiempo de Mao como jefe de Estado y avanzaba progresivamente. La revolución cultural terminó de forma contundente y se tomaron represalias contra sus líderes violentos. Las divisiones ideológicas disminuyeron y el gobierno comunista se volvió más tolerante. Desapareció el enfoque cuasi-estalinista impenitente con el supremo desprecio por el valor de la vida humana que Mao había mostrado. Había un nuevo gobierno de estabilidad, armonía y progreso, que Deng, un personaje mucho más tranquilo y estable que Mao, supervisaría sin alardes ni esfuerzos excesivos por promoverse a sí mismo como el líder absoluto de China. Algunos de los elementos clave de Woluenfanzeng fueron las políticas de apertura y las 4 modernizaciones. La apertura implicó la adopción de muchos elementos del capitalismo de libre mercado. Gran parte de la economía china seguiría funcionando bajo líneas comunistas, con grandes proporciones controladas por el gobierno y de propiedad colectiva. En realidad, China adoptó gran parte del enfoque capitalista occidental en economía desde 1978.
Esto incluía comprar bienes de más países, muchos occidentales alineados con Estados Unidos. Principalmente implicó vender los bienes que China producía en mayores cantidades a países occidentales, especialmente a Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Países que con el tiempo desarrollarían gran demanda por electrónica y productos chinos baratos. Las 4 modernizaciones era un término para la reforma más amplia de la sociedad china para facilitar este desarrollo económico más amplio. Por ejemplo, el sistema educativo chino cambió completamente bajo Deng en el transcurso de los años 80 para enfatizar la formación de personas que mejoraran la economía, en lugar de enfocarse en producir comunistas ideológicos. Muchas de estas eran ideas que habían sido promovidas durante años por figuras como Zhou Enlai, pero fue bajo Deng que se convirtieron en política estatal. Estas reformas iniciaron el milagro económico chino. A partir de finales de la década de 1970, la política económica china se reorientó hacia la exportación y la producción de bienes que encontrarían un gran mercado extranjero. A finales de los 70 y durante gran parte de los 80, los productos eran muy distintos a los actuales de China. Durante los años de Deng, su balanza comercial incluía principalmente bienes manufacturados básicos y productos derivados de la agricultura y la industria básica. Con el rápido desarrollo económico de China y el impacto de las reformas educativas, se produjo un cambio hacia bienes más complejos. Esto reflejaba el modelo usado antes en Japón, Corea del Sur y Taiwán, mientras China avanzaba hacia la producción de electrónicos pequeños, autos y similares. Las siguientes etapas ocurrirían después de la época de Deng, ya que China ha avanzado hacia el establecimiento de sus propias grandes entidades corporativas que han desafiado a las empresas estadounidenses en el ámbito de la computación y mucho más. El gobierno en China impulsó mucho el cambio económico a fines de los 70 y durante los 80. Por ejemplo, se establecieron zonas económicas especiales en Shenzhen y Shanghái. China tuvo un crecimiento del PIB de 8 a 9% anual en los años 80. 92.000, alcanzando hasta 15% en ocasiones. Es cierto que hubo años de crecimiento fenomenal en China bajo Mao, pero no había estabilidad en esto, con años de casi 20% de crecimiento seguidos de crisis económicas que luego duraban 2 o 3 años. Los años de Deng dieron más estabilidad. En este proceso, se dio un gran cambio social cuando aspirantes a la clase media participaron en una de las mayores migraciones masivas de la historia. Cientos de millones de chinos dejaron el campo y se mudaron a megaciudades desarrolladas a lo largo de los ríos Amarillo, Perla y Yangtze. Hoy, un visitante de China puede llegar a ciudades de 10 o 15 millones de habitantes que eran casi pueblos cuando Deng asumió el liderazgo en 1978. El crecimiento de estos centros urbanos es en gran parte legado del sucesor de Mao. La época de Deng como jefe del Estado chino también vio la continuación del acercamiento con Estados Unidos que había comenzado bajo Mao. Donde Estados Unidos lideraba, otros países occidentales lo seguían. Esto fue significativo en términos de las relaciones de China con el Reino Unido y Portugal, ambos aún con enclaves territoriales en el sur de China, como legado de su participación colonial aquí. Para Portugal era Macao y para Gran Bretaña, Hong Kong. En 1984, el gobierno de Deng negoció con éxito la Declaración Conjunta Sino-Británica con la administración de Margaret Thatcher. Según el acuerdo, Gran Bretaña debía devolver Hong Kong a China en 1997. Siguiendo el principio de un país, dos sistemas, Hong Kong se uniría a China manteniendo su sistema democrático y autogobierno. 3 años después, se acordó con Portugal entregar Macao en 1999. En gran parte, debido a la negociación de la Declaración Conjunta Chino-Británica,
y también gracias al fenomenal crecimiento económico que el país estaba experimentando, alcanzando un pico de más del 15% de crecimiento del PIB. En 1985, Deng fue nombrado Persona del Año por Time. Ya había sido Persona del Año en 1978, uniéndose a una lista muy corta, como Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Ronald Reagan, quienes fueron Persona del Año 2 veces. Cualquier evaluación de la era de Deng como líder de China debe considerar que la polémica política del hijo único comenzó en 1979, un año después de que Deng asumiera el cargo. A fines de los años 70, la población del país era casi 1.000 millones. Crecía rápidamente tras la caída causada por el desastroso Gran Salto Adelante 20 años antes. En 1962, la población era de unos 665 millones. Creció a unos 815 millones para 1970 y seguía aumentando año tras año en un promedio de casi 20 millones. En 1979, demógrafos y planificadores gubernamentales consideraron necesario intervenir para evitar que la población superara los 1.500 millones antes de fin de siglo, por lo que se implementó la política de un solo hijo. A través de esto, en teoría se estableció que cada pareja solo debía tener un hijo. Sin embargo, se le pusieron tantas estipulaciones en los años siguientes que, en teoría, a menos de la mitad de la población, realmente se le impuso la política de un solo hijo. Una política así solo puede aplicarse en la práctica hasta cierto punto. Por ejemplo, se multaba a familias que superaban el límite de un hijo, pero algunas con suficiente dinero pagaban la multa y tenían un segundo o tercer hijo. Con el tiempo, la política logró su objetivo. El crecimiento de la población se desaceleró en los años 80, luego aún más en los 90 y mucho más en los 2000. El problema es que generó muchos problemas sociales en su implementación, así como cuestiones sociológicas a largo plazo. Además, hoy en día, casi medio siglo después, China enfrenta una crisis demográfica causada por un rápido envejecimiento de la población y una disminución general de la población en las próximas décadas. Esto siempre será uno de los temas más controvertidos de la era de Deng en China. Por supuesto, hubo otro capítulo aún más controvertido durante su tiempo como jefe del régimen comunista chino. A mediados de abril de 1989, estallaron protestas masivas en la plaza de Tiananmen, Pekín, tras la muerte de Hu Yaobang, importante reformista del Partido Comunista Chino. Los manifestantes conocían los movimientos en Europa para reformar los gobiernos comunistas de países como la Unión Soviética, Polonia y Alemania Oriental. El malestar también se debió a una sociedad que, para bien o mal, vivió grandes cambios en la década desde que Deng asumió el poder, como la política de un solo hijo o la apertura económica. Las negociaciones entre manifestantes y gobiernos seguían, pero el malestar ya se había extendido por China e inspirado protestas en más ciudades. Sin solución cercana, a principios de junio de 1989, Deng ordenó disolver a los manifestantes en Plaza Tiananmen. La noche del 3 de junio se declaró la ley marcial, y al día siguiente soldados y tanques ingresaron al centro de Pekín. La naturaleza de lo ocurrido el 4 de junio aún se debate mucho. Siguió una represión sangrienta, tanto que se le conoce como la masacre de la Plaza de Tiananmen, pero el número exacto de muertos se ha estimado entre unos cientos de personas hasta miles en todo el país. La verdad no está clara. La represión de 1989 anticipó el estricto control del Partido Comunista Chino hasta hoy, y la renuencia del Estado a introducir cualquier tipo de reformas liberales en respuesta a las protestas públicas. También fue uno de los últimos actos de Deng como jefe de gobierno. A finales de 1989, a los 85 años de edad, renunció a su cargo como presidente de la Comisión Militar Central.
una medida que indicaba su intención de comenzar a entregar el poder a sus sucesores, Jiang Zemin y Hu Jintao. Deng había renunciado a su cargo como presidente de la Comisión Militar Central en 1989. Esto, junto con el daño a su autoridad tras las protestas en la plaza de Tiananmen, debilitó tanto su posición como el programa de reformas iniciado una década antes. Muchas personas dentro de la jerarquía comunista creían que China se estaba liberalizando demasiado rápido y se estaba alejando completamente de las raíces de la Revolución Comunista China. Esta opinión se intensificó cuando las reformas de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética en los años 80 provocaron sin querer la caída de gobiernos comunistas allí y en otros lugares de Europa Oriental y Central entre 1989 y 1991. Para evitar que ocurriera lo mismo en China, las reformas se revirtieron en muchos aspectos en 1990 y 1991. Esto llevó a Deng Xiaoping a hacer su famosa gira por el sur durante 5 semanas, de mediados de enero a finales de febrero de 1992. Visitando muchas ciudades y centros económicos en lugares como Shanghái y Shenzhen, Deng Xiaoping reafirmó que la modernización y la apertura eran el camino a seguir para China. Consiguió apoyo suficiente para revitalizar la creencia del Partido Comunista en el programa que inició. La gira del sur fue un momento vital para asegurar la continuación del programa de modernización y el milagro económico. En los años siguientes, Deng permaneció parcialmente retirado, mientras Jiang Zemin y Hu Jintao controlaban en teoría el Partido Comunista y el Estado. Sin embargo, se entiende ampliamente que Deng fue una especie de gobernante emérito de China durante gran parte de la década de 1990, mientras sus políticas siguieron aplicándose tras la gira del sur. Y siempre era consultado por Jintao y otros en calidad no oficial sobre asuntos importantes de política. Sin embargo, a mediados de los 90, ya era mayor y su salud empeoraba. En 1995 le diagnosticaron Parkinson y sus movimientos se limitaron más. Murió el 19 de febrero de 1997 a los 92 años por varias enfermedades, incluida una grave infección pulmonar. Le siguieron varias semanas de luto nacional y conmemoraciones por uno de los líderes más importantes de la China moderna. El milagro económico chino continuó e incluso se aceleró en los 2000. Gracias a sus reformas, China es la segunda economía mundial y se espera que sea la primera a mediados de la década de 2030. Deng Xiaoping era una figura discreta. Pasó gran parte de su vida bajo la sombra de Mao Zedong y Zhou Enlai, entre los años 40 y los 70. E incluso cuando llegó a ser el líder de la República Popular China, se conformó con no hacer pública su ascensión a líder supremo de manera demasiado evidente. Ciertamente no de la misma forma en que lo hizo Mao. Fue inusual entre los líderes modernos de China, porque se retiró parcialmente y dejó la política de primera línea a principios de los 90, al considerar que su trabajo estaba casi terminado. Pero esta falta de fanfarria no debería llevarnos a ver a Deng como un gobernante menor de China. Deng Xiaoping fue el arquitecto de la China moderna. Él apartó al país del comunismo maoísta y creó una economía más orientada al mercado, combinando comunismo y capitalismo. También continuó reparando las relaciones con Estados Unidos y abrió la economía de China al mundo. Al hacerlo, fue el arquitecto del milagro económico chino del periodo entre los años 1980 y 2000 en Indisreim. La China actual debe más a Deng Xiaoping que a Mao Zedong. De hecho, al escribir la historia del siglo XXI, aunque falleció en 1997, muchos notarán que, al poner a China en el camino para convertirse en una superpotencia que rivalizara con Estados Unidos, Deng influyó sustancialmente en el siglo que siguió a su época.
¿Qué opinas de Deng Xiaoping? Él fue el héroe de la reforma económica y política moderna de China, el individuo que logró el milagro económico chino. ¿O fue un líder comunista intransigente que debería ser visto más a la luz de la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.